El ejercicio de la libertad de expresión en el monitoreo hecho por Espacio Público ha mostrado un deterioro constante desde el 2002 bajo un esquema de restricciones estructurales que, desde diferentes órganos del Estado, limitaron el debate público a partir del control del flujo de información y de la imposición de la censura y autocensura por múltiples motivos, desde el hostigamiento verbal hasta procesos penales. En este episodio hacemos un recorrido por este proceso y compartimos contigo el decálogo de cambios imperativos para restaurar la libertad de expresión en Venezuela. Te damos la bienvenida una vez más al podcast Más Expresión Venezuela. Te invitamos a compartir este contenido y a seguir la conversación en nuestras redes sociales, donde verás más información sobre el decálogo para la libertad de expresión, publicado por la Alianza por la Libertad de Expresión. En los últimos 10 años, el entorno ha estado caracterizado por la opacidad institucional y la persistente crisis política, que derivó en una emergencia humanitaria compleja. En medio de esta situación, el Estado sofisticó sus mecanismos de control, imponiendo censura directa en medios tradicionales y en el entorno digital, lo que limitó la labor individual y colectiva tanto de periodistas como de la ciudadanía, afectando la triple dimensión del derecho a la libertad de expresión: buscar, recibir y difundir información de cualquier tipo sin miedo a represalias. La dinámica de censura ha estado acompañada por hostigamiento judicial y administrativo, así como violencia discursiva y física contra periodistas y medios. Con el paso de los años, la impunidad agravó la situación, pues la ausencia de independencia judicial impidió que las víctimas encontraran protección y respuesta oportuna, mientras que la aplicación discrecional de leyes restrictivas sirvió para legitimar la arbitrariedad en contra de cualquier discurso identificado como crítico. Desde el año 2003 hasta 2022, en Espacio Público registramos 285 cierres de emisoras de radio en Venezuela, lo que representa el 71% de los medios clausurados durante este periodo. Solo en 2022 fueron cerradas 81 emisoras de radio en varios estados del país. Estos diales apagados implican mínima o nula información por vías tradicionales en sectores apartados de las urbes, además de la afectación directa a cientos de trabajadores de los medios. La industria de la información impresa empezó a ser afectada de manera estructural a partir del año 2012, cuando el gobierno eliminó el papel prensa como un insumo prioritario y monopolizó la importación, lo que, sumado al rígido sistema de control cambiario, encareció el costo final del producto y llevó a múltiples diarios locales, regionales y nacionales a salir de circulación. En Venezuela vimos los kioscos vaciarse de periódicos en un pase forzado a la digitalización de la noticia. Durante las últimas 2 décadas, más de 400 medios independientes han sido cerrados en Venezuela por organismos como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y a través del hostigamiento judicial. Después del cierre del canal televisivo Radio Caracas Televisión, RCTV, en 2007, entre el 2008 y 2023 cerraron al menos 405 medios de comunicación, incluyendo diarios impresos, emisoras radiales y canales de televisión. La represión a la prensa se intensificó en los últimos años del gobierno de Nicolás Maduro y en el contexto postelectoral del 2024. Para entonces, la prensa independiente ya estaba sumida en una profunda reducción de la capacidad informativa debido a la disminución de sus fuentes de financiamiento. El miedo, la persecución y la prisión minimizó aún más el ecosistema mediático. Las prácticas represivas del gobierno también se desplazaron al espacio digital, mediante el bloqueo selectivo de portales web, el bloqueo temporal de algunas redes sociales y el bloqueo de algunas aplicaciones de mensajería instantánea. Estas restricciones sumaron barreras a la ciudadanía para informarse libremente, obligaron a limitar las opiniones en espacios privados y a usar VPN y recursos similares para acceder a medios digitales bloqueados. La represión y la falta de recursos fue el binomio trágico que aupó otras medidas que afectaron el derecho fundamental a la expresión. Entre ellas, la ola de migración de profesionales de los medios, el cierre de fuentes como política o economía, la obligatoriedad del anonimato y la reorganización de la ética y de la línea editorial de muchos medios como un mecanismo de supervivencia. Aunque estas adaptaciones reflejan resistencia, fueron una respuesta forzada. La mayoría de los medios tienen a su personal en riesgo de persecución o cárcel. De 2024 a febrero de 2026 hemos registrado el periodo más severo para la libertad de expresión, con 26 periodistas, columnistas, fotógrafos y camarógrafos detenidos, de los cuales 4 siguen tras las rejas. Todos tienen procesos judiciales viciados y sus voces censuradas. En contextos cerrados, donde la censura y la represión son la regla,
La vulnerabilidad en los estados fronterizos afecta aún más el ecosistema informativo en términos de acceso a la información, los medios y canales de difusión, los contenidos de interés y los riesgos que se derivan de la libre circulación de contenidos. Nuestro monitoreo indica que estas zonas tienen una realidad incluso más precaria que la descrita anteriormente. Esta situación de desinformación dejó a las poblaciones más expuestas a los riesgos propios del día a día en una emergencia humanitaria compleja, con elevada incertidumbre y violencia de grupos civiles armados, ya que el silencio facilita y promueve esquemas de impunidad frente a los abusos estatales o crímenes en general. La reconstrucción democrática en Venezuela conlleva necesariamente la recuperación de un esquema mínimo de garantías en los que respecta a la libertad de expresión, información y prensa. La generación de condiciones para una comunicación libre implica acciones inmediatas, como el desbloqueo de los medios de comunicación digital, la restitución de concesiones, la liberación plena de personas detenidas por expresarse, el cese de la vigilancia e intimidación, hasta reformas legales e institucionales. La posibilidad de estar informado o informada y gozar de libertad de comunicación permite la toma consciente de decisiones, al ofrecer un panorama realista, dando lugar a acciones más pertinentes y con impacto real en el contexto inmediato. Es la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones una de las principales condiciones para garantizar procesos auténticamente democráticos y legítimos. Las acciones que enumeramos a continuación son de ejecución inmediata por parte del Estado venezolano para iniciar un proceso genuino de restitución de derechos civiles y políticos. Implican el principio de una reestructuración institucional que requiere más medidas y políticas a mediano y largo plazo. No están subordinadas entre sí, ni guardan un orden específico, por lo que pueden llevarse a cabo de forma simultánea. 1. Cesar de inmediato la persecución judicial por ejercer la libre expresión, que afecta a activistas e infociudadanos, así como periodistas y trabajadores de la prensa reprendidos por su labor y profesión. Esto implica liberar de forma plena e inmediata a quienes estén encarcelados o encarceladas y declarar sobreseimiento en los procesos judiciales arbitrarios. 2. Detener los ataques discursivos, amenazas, intimidación y agresiones contra la prensa. Evitar listas discriminatorias o estigmatización por parte de funcionarios, así como cesar medidas de presión hacia los medios por sus líneas editoriales. 3. Ordenar y ejecutar el desbloqueo de las páginas web, portales de medios, redes sociales como X y redes privadas virtuales, que son los VPN. Estos fueron bloqueados arbitrariamente por las operadoras Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, Digitel, Telefónica, Movistar y demás servicios de Internet. 4. Derogar leyes restrictivas. Entre algunas de las prioritarias están artículos que contemplan el vilipendio y los delitos de desacato en el Código Penal, la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos. 5. Restituir el carácter técnico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Reformar su composición y directiva bajo criterios de transparencia, legalidad, legitimidad e independencia, en especial del Poder Ejecutivo. 6. Ordenar y ejecutar la devolución de las sedes, equipos de transmisión, antenas y mobiliario que fueron confiscados de manera arbitraria a medios de comunicación social. 7. Ordenar y ejecutar la renovación automática o devolución de concesiones de radio y televisión que fueron revocadas arbitrariamente, incluyendo aquellas que culminaron por falta de respuesta del ente regulador. 8. Garantizar y ejecutar la emisión o restitución de documentos de identidad a periodistas y trabajadores de la prensa, sin dilaciones, negaciones o represalias indebidas. 9. Ofrecer acceso pleno, seguro e independiente a las fuentes de información oficiales, lo que implica abrir las salas de prensa de la Asamblea Nacional, Miraflores, Cancillería, ministros y organismos públicos. Se debe garantizar el acceso a documentos que contengan información pública, datos y ruedas de prensa, sin restricciones indebidas ni discriminación de ningún tipo. 10. Cesar la vigilancia y monitoreo de contenidos, equipos electrónicos y comunicaciones por parte de funcionarios y civiles. Esto implica acabar de inmediato la revisión ilegal de teléfonos y respetar el secreto profesional de las fuentes en el caso de periodistas y comunicadores. Este decálogo fue elaborado de la mano de periodistas y personas del gremio y publicado por la Alianza por la Libertad de Expresión,
que es una coalición de organizaciones civiles, gremiales, académicas y de derechos humanos venezolanas dedicadas a la defensa de la comunicación libre para la construcción de la democracia. Este decálogo lo suscriben diferentes organizaciones que puedes revisar en la página web de Espacio Público, www.espaciopublico.ong. Gracias por escucharnos. Esperamos seguir la conversación en nuestras redes sociales y que puedas comentar y compartir este contenido a quienes consideres que pueda interesar. Seguimos.